días, amados hermanos. En la reflexión anterior vimos cómo el rey David, por medio del Salmo 19, nos presentaba las fuentes de revelación que Dios ha dado al hombre. La revelación general y la revelación especial. La revelación que Dios nos ha dado por medio de la creación y la revelación que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Pero enfatizamos que la revelación general es una fuente insuficiente para el hombre de poder llegar a conocer plenamente a Dios o de una forma certera. Y esto no por la revelación en sí misma, no por la revelación general en sí misma, sino por la condición caída en la cual se halla el hombre natural. Pero también enfatizamos que el creyente, aquel que está unido por la acción del Espíritu Santo a la persona del Señor Jesucristo, es privilegiado, porque por medio de la bendita palabra iluminada en nuestro ser, por medio de la palabra del Señor iluminada en nuestro ser, el creyente, el cristiano ahora puede tomar la revelación general y verla con mayor potencia, su testimonio acerca de Dios y gozarse en ello. Ahora, tristemente, a lo largo de la historia, muchos han señalado que la revelación general es un medio suficiente para conocer ciertamente a Dios. Esto es lo que se conoce comúnmente como la teología natural, que básicamente es un sistema de creencias sobre Dios derivado de la reflexión racional sobre la realidad observable. Ahora, los que en la historia han defendido este punto son aquellos que tienen un mal concepto en torno a lo que sucedió con el hombre cuando cayó en el Edén. Muchos, y como entre ellos Tomás de Aquino, que ejerció una gran influencia en la iglesia, señalaban que el hombre lo único que perdió en el Edén cuando cayó en pecado fue un don sobrenatural dado por Dios, que le permitía a la razón del hombre poder controlar sus sentimientos, sus emociones, y que cuando cayó el hombre lo que perdió fue ese don sobrenatural, pero que su razón quedó intacta y por lo tanto por medio de ella y haciendo uso de la revelación general, entonces podría llegar a conocer de una forma certera a Dios. Ahora, esto es un concepto falso porque las escrituras nos enseñan que cuando el hombre cayó, su razón también fue entenebrecida. No es sino leer lo que el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 21 al 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El apóstol Pablo dice que se envanecieron en sus razonamientos. Su razón está afectada, contaminada, oscurecida en tinieblas por el pecado. Y escribiéndole a los creyentes del Asia Menor en la epístola a los Efesios, les dice, esto está en el capítulo 4, versículo 17 al 18, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. El entendimiento entenebrecido porque el hombre fue afectado en cada área de su vida cuando cayó en el Edén. Así que hacer de la revelación general independiente de la revelación especial una fuente segura para dar a conocer a Dios es un error. John Frame lo expresa de esta manera: hay argumentos para la existencia de Dios que tienen algún valor. Incluso los no regenerados a veces confiesan la existencia de Dios sobre la base de sus argumentos, experiencias o sentimientos, pero no viven para Él. Tales creencias tentativas no son suficientes para producir una vida centrada en Dios. Creencias tentativas no pueden vencer el poder de la incredulidad malvada en el corazón. Así que hacer de la revelación general el medio para conocer a Dios independiente de la revelación especial de su bendita palabra es un gran error. Esa posición de la teología natural
tomada según la tomaron hombres como Tomás de Aquino, enfatizando la razón, no lleva a nada, a ninguna verdadera conversión. Pero sí hay una manera apropiada de utilizar la revelación general, y es cuando la revelación especial, la bendita palabra del Señor, ilumina la creación. Es cuando el Espíritu Santo toma la palabra del Señor en la vida del creyente y ahora puede ver con mayor potencia en la revelación general el testimonio de la existencia de Dios, y puede utilizar la revelación general como una herramienta cuando se acerca a presentar el Evangelio. Ahora, ¿en qué sentido es útil la revelación general cuando nos acercamos a presentar el Evangelio? Como algunos apologistas lo han señalado, muchas veces hay que hacer un ejercicio, un trabajo de preevangelización en muchos que no aceptan la palabra del Señor, colocar una barrera, no aceptan la palabra del Señor, no acepta que se les exponga el Evangelio directamente. En estos casos, la revelación general es una muy buena herramienta para derrumbar esos muros. Pues claramente, como lo vimos en la reflexión pasada y como lo enseña el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, no hay hombre que pueda realmente llegar a expresar o a negar la existencia de Dios y que es responsable ante Dios por sus actos. Así que utilizando la revelación general como una herramienta, muchas veces nos sirve para derrumbar esos muros que muchos colocan en torno a ser evangelizados. Pablo dio testimonio de esta utilización de la revelación general en aquellos que no conocían la palabra del Señor y que no hubiese sido suficiente haberles expuesto la verdad de las Escrituras sin primero haber derrumbado los muros que ellos podrían haber colocado en torno a la verdad del mensaje que el apóstol Pablo estaba presentando. En Hechos capítulo 14 se nos enseña que el apóstol Pablo, frente a unos paganos indoctos como los habitantes de Listra, el apóstol Pablo presenta la verdad de Dios señalando la creación. En el versículo 15 y al 17 de Hechos 14, el apóstol Pablo dice: varones, ¿por qué hacéis esto? Cuando estaban tratando de adorarlo a él y a Bernabé, Pablo les dice: ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra. Mira cómo Pablo toma la revelación general y entra a hablar acerca de Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, y mira cómo una vez más trae la revelación general como una herramienta para acercarse a estos hombres, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y alegría nuestros corazones. Eso era algo que estos paganos indoctos no podían negar. Pero no solamente a paganos indoctos el apóstol Pablo se llegó utilizando la revelación general, sino también con aquellos paganos ya intelectuales de la ciudad de Atenas. A ellos el apóstol Pablo se les acerca diciéndoles, esto está en Hechos 17, versículo 23 al 24, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Y Pablo dice: al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y mira cómo se acerca: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Utiliza la revelación general para acercarse a aquellos paganos intelectuales que tal vez hubieran colocado una barrera si Pablo se hubiese acercado sin antes derrumbar los muros que muchas personas crean para rechazar el Evangelio. Scott Swain escribe: el estado de gracia
en el estado de gracia, la teología natural es sanada bajo la tutela de la Sagrada Escritura y a través de la obra de regeneración y renovación del Espíritu Santo. Amados hermanos, así que la revelación general, siendo guiada por la revelación especial, se convierte en las manos del creyente en una herramienta maravillosa en exponer, en mostrar la condición caída del hombre, dejarlo sin excusa y con la necesidad de un Salvador. Nosotros podemos ver que esto también fue lo que hizo el apóstol Pablo en los primeros capítulos de la epístola que escribe a los creyentes de la ciudad de Roma, como él expone iniciando que no hay hombre que pueda rechazar la verdad de la existencia de Dios y de que es responsable moralmente ante el Creador. Herman Bavinck señalaba en torno a la revelación general como una herramienta para evangelizar. Aunque débil como prueba, es fuerte como testimonio. Aunque débil como prueba, es fuerte como testimonio. Y quisiera finalizar esta pequeña reflexión con las palabras de Joel Beeke en torno a nuestra actitud frente a la revelación general y como herramienta en torno a presentar el Evangelio al incrédulo. Joel Beeke señala: sin un reconocimiento de la revelación general, el cristianismo se vuelve antinatural y de otro mundo en lugar de los medios misericordiosos de Dios para sanar la naturaleza caída y restaurar su creación. Así que, amados hermanos, con ese anhelo ardiente que debemos tener de evangelizar, de presentar la bendita palabra del Señor, la persona del Señor Jesucristo a aquellos que caminan en pos de una perdición, crezcamos en el conocimiento de su bendita palabra, de la revelación especial, crezcamos en nuestra estatura a la imagen de Cristo y tomemos también, habiendo sido enriquecidos entonces por la revelación especial, tomemos de la revelación general, de la maravilla de la creación y también utilicémosla como una herramienta para derrumbar los muros que muchos levantan y que tratan de impedir que la palabra del Señor sea enseñada. Dios los bendiga.